Bienvenido al episodio número 5 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tengo el inmenso placer de contar con José Alfredo Hernández Ugalde, powerlifter e investigador científico en relación a nuestro deporte. Estoy seguro de que esta entrevista te va a encantar, te va a flipar. José Alfredo es una persona a la que admiro muchísimo, ya que no solamente tiene ese bagaje como powerlifter de competición a nivel nacional y a nivel internacional, sino que además se dedica de forma activa a la investigación en relación al powerlifting. Así que estoy seguro de que esta entrevista te va a aportar muchísimo. Muchísimas gracias, José Alfredo, de corazón por estar aquí. Es un enorme placer poder aprender contigo hoy. Agradezco mucho a Jorge por la invitación. Me siento halagado, sinceramente, y muy entusiasmado por participar en esta entrevista. Espero que podamos contribuir al conocimiento del powerlifting mediante la ciencia. Gracias. Muchas gracias a ti, José Alfredo. Mira, para que nuestros oyentes te conozcan, me gustaría empezar preguntándote quién es José Alfredo Hernández Ugalde y qué relación tiene con el powerlifting, con la fuerza y con la investigación científica. José Alfredo es un biólogo especialista en genética y biología molecular que trabaja para el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, que primero se interesó en el powerlifting como atleta, como un hobby, y luego se dio cuenta que este deporte se puede estudiar utilizando el método científico. Este esfuerzo se ha realizado en el tiempo libre y en noches largas, muy largas a veces, para analizar datos o para escribir los papers. Al final, esta actividad se está convirtiendo en un nicho de investigación que podría tomar como carrera, siendo un giro en mi vida de genetista a investigador en ciencias del deporte. Actualmente cuento con 2 publicaciones científicas sobre powerlifting, una sobre relación de edad versus rendimiento y la otra sobre el progreso anual desde un punto de vista cualitativo. Y estoy presentando otra tercera publicación en este momento a una revista internacional de fuerza. Hoy vamos a hablar, José Alfredo, sobre tus hallazgos en estos 2 estudios que ya tienes publicado, sobre también cuáles han sido tus experiencias en relación al powerlifting y la competición. Y para ir calentando, aproximando, como nos gustan los powerlifters, me gustaría preguntarte cuáles han sido hasta el momento tus mejores marcas en los movimientos de powerlifting y de estas mejores marcas, ¿qué levantamiento recuerdas con más cariño? Ok, gracias, Jorge. Yo participo en la categoría de 105 kilos en estilo row o classic. En competencia he obtenido 250 kilogramos en sentadilla, 150 kilogramos en press de banca y 227,5 en peso muerto. En un total de 623 kilos he logrado. Actualmente estos son los récords nacionales de Master 1 de 105 row en Costa Rica, ¿verdad? Y entrenando, digamos, en mi casa, digamos, yo tengo mi propio gimnasio. El máximo que he hecho 240 kilogramos en sentadilla, 157 kilos y medio en press de banca y 230 en peso muerto. Y el levantamiento que yo más recuerdo con más cariño fue una sentadilla que hice en el campeonato panamericano en Orlando en el 2021, 247 kilos y medio. Mi segundo intento lo fallé porque era un rack muy difícil que se movía mucho, no era un rack fuerte y rígido que solamente usted se ponía y se tambaleaba como una gelatina. Entonces el peso sinceramente me quedó mal colocado en la espalda, ¿verdad? Ligeramente tirado hacia un lado, perdí ese. Y ya el tercer intento, ya un poco desgastado, porque ya estaba llegando a mi máximo, ¿verdad? Hubo un momento cuando yo estaba en media sentadilla, que yo no sé de dónde saqué fuerza, y pegué un grito que me ayudó a sacarlo. Ese tema del grito, ya, si los karatecas lo usan para romper tablas, bloques de concreto, ¿por qué nosotros no? Y yo también soy muy creyente, digamos, de esa conexión que hay entre nuestro diafragma y el músculo psoas ilíaco, que es un potente músculo flexor y rotador de la cadera. Y ese, digamos, yo lo vi como el mayor esfuerzo que he hecho en mi vida, a pesar de que posteriormente hice 250, pero ese fue el esfuerzo más grande y una gran victoria para mí. Qué bonito, José Alfredo. Al final, esas victorias que tenemos respecto a nosotros mismos son los mejores recuerdos que nos llevamos de este deporte. Me gustaría preguntarte también cuándo y cómo empezaste a entrenar powerlifting. Ok, Jorge, primero yo empecé en halterofilia cuando tenía 13 años. Digamos, en las pesas de Costa Rica, digamos, no hay mucho recurso. Incluso nosotros no conocíamos discos grandes. Y por diferentes razones hubo muchos periodos sin entrenar, tanto fuera por estudio, digamos, por trabajo o por falta de recursos cuando estaba joven, que no tenía forma, digamos, de seguir entrenando halterofilia, y al final tuve que halterofilia. Luego, en el 2008,
conocí el powerlifting durante una competencia de press de banca. En ese momento todas las competencias de power eran equipados, pero mi inicio fue corto porque tuve una fuerte lesión a finales de 2009, una bursitis isquioglútea acompañada con una sacroiliitis muy grave, todo por intentar un récord nacional equipado en ese entonces. Estuve retirado por 9 años, fue muy duro para mí porque a mí me gustaba mucho ese deporte, me gusta mucho ese deporte. Y luego volví hasta el 2018 otra vez, porque pusieron un gimnasio a la par de mi casa. Empecé a hacer ejercicios de nuevo por salud, pero qué va, comencé a poner peso y no pude, no me aguanté y volví al powerlifting en el 2018, pero esta vez solamente en estilo row. Y desde el 2018 ya llevo 4 años y medio más o menos continuos entrenando. Qué guay. Y José Alfredo, ¿tú cómo dirías que ha evolucionado tu forma de ver el entrenamiento de powerlifting con el paso de los años? Hoy en día contamos con muchos recursos. El internet y las redes sociales han ayudado al conocimiento global del powerlifting y de muchos otros deportes. Hace mucho tiempo los países en desarrollo o subdesarrollados como nosotros aquí en Costa Rica no teníamos acceso a entrenamiento ni comunicación con entrenadores de alto nivel. Aquí en Costa Rica llegaban si acaso entrenadores de halterofilia que venían de Cuba exiliados y el powerlifting ni siquiera se conocía. Hoy podemos revisar entrenamientos por sitios web, en videos de YouTube, en redes sociales, incluso contratar entrenadores de alto nivel internacional como su persona y nos podemos comunicar por correo o por WhatsApp, incluso dar seguimiento a los entrenamientos por diferentes plataformas. El conocimiento sobre los procesos de hipertrofia, fuerza, potencia y descarga no lo teníamos bien claro hace 15 años en Costa Rica. Nosotros éramos muy empíricos y ahora esto tenemos que volverlo más profesional. Referente a la competición, me parece que hoy en día es más popular que hace 10 años y me parece que el estilo Row o Classic podría desplazar también al estilo equipado, ya que cada día son más los atletas Row y menos equipados. Esto tiene que ver mucho con los costos que implica usar equipado, ¿verdad? Para mí sí es necesario evaluar el powerlifting porque los campeonatos necesitan ser más atractivos. Por ejemplo, la última competencia que hubo en Sheffield de Row, este campeonato fue muy rápida y entretenida, que es lo importante para atraer ese público y atraer a la televisión, ¿verdad? Y no podemos seguir con eventos largos, aburridos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, el powerlifting lo que necesita para seguir creciendo, entre otras cosas, es poder atraer más al público generalista y a los medios de comunicación. En relación a también cómo ha evolucionado tu forma de ver el entrenamiento respecto a esos inicios que tú decías hace 15 años, quería preguntarte, José Alfredo, o quería ponerte en la situación que imagines que tienes ahora mismo una máquina del tiempo, como en Regreso al Futuro, tienes un DeLorean, y pudieras ir al pasado a conocer a tu versión que empezó a entrenar powerlifting. ¿Qué consejos sobre entrenamiento le darías? Y lo primero que le diría, deja de entrenar equipado, porque te vas a lesionar. Y vas a ser mucho más fuerte en row, y de hecho eso es así hoy. Soy más fuerte que mi versión más joven cuando usaba equipado. El segundo consejo sería, asesórate bien con un nutricionista, consume más proteína, que tu peso ideal es 15 kilos más arriba de lo que estás ahora. Trata de contactar entrenadores extranjeros de alto nivel para seguir entrenamiento de alto nivel. Le daría consejos también sobre procesos de hipertrofia, fuerza, potencia y descarga. También le diría que mejoraría mucho sus pesos si los movimientos se adaptan más a su forma anatómica que a tratar de imitar el estilo de otros y buscar su propio estilo. Qué bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Alfredo, de los puntos que has dicho. Creo que el último es súper importante porque en powerlifting tenemos la tendencia a aprender, bueno, igual que en otros ámbitos, por modelamiento o imitación, y es como que si cierto levantador o cierto grupo de levantadores hace este estilo, yo también tengo que hacerlos, y coincido contigo plenamente en que al final debemos buscar nuestro propio estilo. Más allá del entrenamiento de powerlifting, de la programación, si nos vamos a tu faceta como investigador, me gustaría preguntarte qué hallazgos has observado en tus estudios en relación al powerlifting, el rendimiento, la edad y el progreso. Tenemos el primer estudio sobre el rendimiento de los atletas durante su vida. Esto es simplemente una relación entre la edad versus el rendimiento basado en puntaje. Estamos hablando de puntaje Wills, IPF Points y GLP, tanto para powerlifting como para press de banca, tanto en mujeres como en hombres, en estilo equipado y en estilo row. Según mis resultados en esta investigación, los picos, digamos, de las edades están, digamos, de mejor rendimiento están entre 27 y 31 años. Aquí ustedes pueden ver unos gráficos donde muestra la edad versus los puntajes, y estos puntos que se ven aquí son los promedios de esos puntajes
que hay por cada edad. En el sentido de que pueden ver como una ola, se puede decir, donde llega a un punto cúspide y luego hay un declive, digamos, con la edad. Hay que tomar en cuenta, muy importante, que estos son valores promedios, ¿verdad? Y no quiere decir que esa sea la tendencia para todos los levantadores. Incluso aquí yo quería presentar este gráfico, ¿verdad? Es el mismo, nada más que aquí se muestra el registro de, digamos, también igual, de la edad de los atletas versus su puntaje de Wilson. Y la línea roja es el promedio, pero de igual manera hay levantadores que son más altos que el promedio y también, digamos, podrían tener mayores rendimientos promedio, porque muchas de esas preguntas me las hicieron en un inicio. Lo importante aquí de esta investigación fue que se establece que podría haber un pico de mayor rendimiento entre las edades de 27 a 31 años. Y de igual manera, esto podría cambiar, digamos, si el powerlifting se vuelve un deporte olímpico el día de mañana, porque esto es una investigación que se hizo con datos del 1972, 2018, y si el powerlifting se vuelve un deporte olímpico, yo apuesto que ese pico de rendimiento podría todavía correrse para edades más jóvenes, algo similar a lo que podemos encontrar en halterofilia, donde los picos de rendimiento están entre 24 y 25 años. Bueno, esa es la primera investigación que yo tuve. Después tuve otra investigación aquí referente a lo que es el progreso anual desde un punto de vista cualitativo, ¿verdad? En el sentido de que cuál es el avance que tenemos los atletas año con año, si mejoramos o no mejoramos. Aquí este análisis no fue por cantidad de peso, sino si el atleta logró aumentar su peso, entonces daba un valor positivo. Entonces, lo interesante de esta investigación es que encontró un orden en que suceden las cosas. Hay más probabilidad de que usted pueda mejorar todos los movimientos, sea squat, press de banca y peso muerto. Entonces, esa mejora puede suceder en todos los... Esa es la primera probabilidad que sucede. Después, la segunda probabilidad que sucede es que usted pueda mejorar solamente en dos disciplinas, sea sentadilla o press de banca, peso muerto, era esa, y mejora el total. O la tercera, no hay ninguna mejora. Eso es muy interesante porque yo al inicio tenía la hipótesis de que esta tercera probabilidad de que no había ninguna mejora sucedía como última, pero no es así. O sea, la primera probabilidad que suceda es que se mejora en todas las disciplinas y se mejora el total, y la segunda es que se mejora en dos disciplinas, se mejora el total, y la tercera no hay ninguna mejora. Y después siguen las subsecuentes, que se mejora solamente una disciplina, pero no total, se mejora una disciplina y total, y se mejora dos disciplinas, pero no total. Son las menos probables que puedan suceder eso. ¿Por qué esto es importante? Porque estos datos se basan en campeonatos internacionales. Estos datos son de proyecto Open Powerlifting.org. Entonces, muchas asociaciones y federaciones han compartido estos datos. Entonces, estos datos son de campeonatos sumamente importantes de los levantadores, que tienen que viajar a otro país o hacer viajes incluso extracontinentales, donde hay un desgaste importante, porque no es lo mismo competir en tu localidad que ir a competir en otro país, donde tienes que comer otras comidas, tener otra dieta, y hay un desgaste también, digamos, en el viaje mismo, lo cual a la hora de llegar a una competencia, todo eso resta a tu rendimiento. Bueno, esas serían las dos publicaciones que yo tengo hasta el momento sobre powerlifting. Esperamos, digamos, la próxima publicación que se está revisando tiene que ver con el porcentaje de, digamos, ideal de cada disciplina, en el sentido que cuánto es tu porcentaje que deberías hacer en sentadilla, cuál es tu porcentaje que deberías hacer en press de banca, cuál es tu porcentaje que deberías hacer en total, en peso muerto, todo respecto al total. Entonces, esperamos que salga pronto esa revisión. Muchas gracias, Jorge. Qué bueno, José Alfredo. La verdad que, tal y como decía al principio de la entrevista, me parece que la información que has aportado en tus estudios vale su peso en oro, y estoy seguro de que este nuevo estudio nos va a aportar también muchísima luz a todos los powerlifters. Más allá de estos hallazgos, ¿tú crees, esto es un poco una pregunta, es bastante subjetiva, ¿tú crees que se puede empezar a entrenar powerlifting si tienes más de 35 o de 40 años? Bueno, yo volví al powerlifting a los 40 años y estoy más fuerte que cuando empecé de nuevo, y a una semana de cumplir 45. También, bueno, uno piensa que es un poco contradictorio a lo que yo publiqué en mi primera investigación, pero hay que tomar en cuenta, digamos, que lo que manejamos son datos a nivel de poblacional y a nivel de promedios, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo muy bien que cuando nos conocimos, habías publicado en Instagram sobre mi publicación, mi primera publicación, ¿verdad? Interesante. Y entonces aparecieron comentarios
de otros aficionados o atletas de powerlifting diciendo que eso no se cumplía y mostrando un video de un levantador que era máster y que hacía pesos, digamos, a un nivel, o sea, era de alto rendimiento este levantador, este atleta, y entonces eso estaba contradictorio a mis resultados. Pero entonces yo también en esa publicación dije, bueno, está bien, este levantador es muy fuerte, ¿verdad? Tiene un nivel muy alto, pero ¿cuántos de esos levantadores, de ese mismo levantador, hay a nivel mundial si son 20, 30, 40, 50? Y yo apuesto que son muy pocas personas las que logran tener un nivel como él, de máster, con esos pesos que pueden ser contadas con una mano o las dos manos, ¿verdad? Lo cual estadísticamente no va en contra, digamos, de mi dato, porque vos viste mis resultados y hay puntos más altos del promedio, ¿verdad? Obviamente que siempre hay un techo donde ya te limita, digamos, eso podría ser otra publicación, hay un techo donde ya tu edad te limita a pasar más allá de eso. Y ya en mi experiencia como máster, ¿verdad? Para mí es más difícil entrenar porque debes ser todavía más disciplinado, estar más pendiente de tu nutrición, tener más cuidado y no fatigar, porque los procesos catabólicos son más fuertes, y buscar formas de terapia y recuperación muscular y cuidar la movilidad y flexibilidad de, digamos, de tus articulaciones. Un atleta máster no solamente siente dolor cuando entrena, sino por tareas cotidianas de la vida, como agacharse, que durmió mal ese día y se despertó con un dolor de espalda. Todas esas cosas suceden. Son factores, desde luego, a tener en cuenta. En relación, José Alfredo, a lo que has comentado de cómo nos conocimos a través de Instagram, después de leer tu estudio, publiqué en mi perfil de Instagram una infografía en la que trataba un poco de dar a conocer tus resultados, ya que me parece que todo lo que sea aportar, digamos, conocimiento al powerlifting desde el método científico es bastante positivo. Y quería preguntarte ¿por qué crees que en powerlifting aún se sigue teniendo por parte de levantadores y entrenadores tanta reticencia a emplear el método científico como fuente de conocimiento? ¿Y de qué manera crees que podemos promover un cambio en el powerlifting para que se empiece a considerar cada vez más la información aportada por este método científico? Sinceramente, eso lo tenemos todos los seres humanos. Siempre le teme a lo desconocido. Eso es parte de nuestra conducta. Creo que nosotros como investigadores tenemos el deber de informar los resultados, pero de una manera amigable, con un lenguaje más universal, porque usted no le va a llegar a explicarle a alguien métodos matemáticos y estadísticos complejos si no ha tenido esa formación, ¿verdad? Y eso sucede en cualquier campo de la ciencia. Para mí, ese acercamiento a los entrenadores, a los atletas, es sumamente necesario, porque los resultados son muy contundentes, son fuertes y dan un buen aporte o como guía para la planificación de los entrenamientos. Para mí es muy interesante mi investigación, porque eso revela que entre más temprano haces powerlifting, tu crecimiento va a ser mucho más explosivo en tasa de rendimiento. Digamos, si queremos atletas ya a nivel mundial, los estamos visualizando cuando tienen 27 a 31 años más o menos, por ahí. Además, usted puede ver la lista de los que compitieron en Sheffield de este campeonato, y el más viejo, se puede decir, tiene 32 años, no pasa de esa edad. Y son los mejores del mundo que están ahí. Entonces no andamos largos de eso. La verdad es que al final, mi punto de vista en relación a lo que has comentado, José Alfredo, es que la ciencia, o digamos que la divulgación científica, se tiene que hacer lo más amigable posible. Estoy de acuerdo ahí contigo. Y creo que también a veces se malinterpreta la ciencia como una fuente de conocimiento dogmática y no como una pieza más en el puzzle que es ese conjunto de fuentes de información que debemos obtener para programar el entrenamiento, porque en powerlifting no toda la información que utilizamos para programar está basada en ciencia. Hay información que está basada en nuestra experiencia, en la respuesta que vemos con el deportista, que al final es esa ciencia cotidiana que intentamos hacer los entrenadores, pero al final aunque no sea un método, esto lo decía Carl Sagan, el famosísimo Carl Sagan, que es que aunque no sea un método perfecto de la ciencia, es el mejor método con el que contamos hoy día para establecer relaciones causa-efecto y para observar las leyes naturales. Y justo lo que tú has comentado de la relación entre el rendimiento y la edad en powerlifting es
es algo que es una información de un valor increíble. Quería preguntarte, José Alfredo, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida o curiosa entrenando y en competición? Ok, muchas gracias. Bueno, entrenando la más divertida fue un día que tuve un accidente con 225 kilos de sentadilla. Estaba poniendo el peso en el rack y el rack del gimnasio era un rack muy débil. Entonces, cuando puse el peso, el rack cedió, ¿verdad? Y para peores, la barra tenía collarines plásticos de esos que al tiempo se desgastan y quedan muy flojos. Entonces, el rack se dio hacia un lado, el collarín se dieron los discos de un lado, se fueron los discos de un lado, y, y quedé con los discos del otro lado, y se fueron también, y unos, bueno, sí, pegaron con una pared, que era una pared de mentira, y la destrozaron y tuve que pagar el arreglo del rack y el arreglo de la pared. Esas cosas que pasan. Es importante para los atletas, ¿verdad? Siempre buscar esa seguridad de estar en un sitio adecuado o tener las condiciones adecuadas para hacer powerlifting, porque no están manejando 100 kilos ni pesos ligeros, ¿verdad? Es muy diferente al equipo que hay un gimnasio de condicionamiento físico al que necesita un powerlifter, ¿verdad? Que ocupan mayor carga y que sea resistente, ¿verdad? Entonces esas cosas suceden y eso me pasó a mí, ¿verdad? Y después, en competición, lo más memorable para mí, que nunca se me va a olvidar, como yo te dije, yo me había retirado por 9 años. Cuando yo volví a mi primera competencia, no era competencia nacional, ya había terminado de competir, había quedado de tercero en el Open en mi categoría, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, yo me fui a la zona de calentamiento y me puse a llorar ahí en ese momento, porque había superado mi lesión ahí sí muy fuerte, y había vuelto al deporte que amo y quiero seguir en él, ¿verdad? Porque eso fue sumamente emotivo para mí en ese momento. Qué bonito, la verdad. Es que, fíjate, creo que aquí coincides conmigo en que desde fuera muchas veces a las personas que hacemos pesas, que hacemos powerlifting, halterofilia, etcétera, se nos ve como que tenemos el cerebro hueco vacío, pero hay mucho más allá que el hecho de simplemente levantar unas pesas, sino que ese componente emocional que tú dices es maravilloso y de lo más bonito de este deporte. Para ir concluyendo, José Alfredo, me gustaría preguntarte acerca de un tema sobre el que cuestiono o pregunto a los diferentes héroes como tú que pasan por el podcast, y es acerca de cómo te organizas el día para poder conciliar tu entrenamiento con tu trabajo, con tu vida personal, etcétera. Por lo que me gustaría saber qué organización tienes en estos momentos de manera aproximada, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, y si tienes algún consejo, algún truco para nosotros con el fin de que nos organicemos mejor. Sí, bueno, ya, digamos, una persona adulta, digamos, tiene que lidiar tanto con trabajo, familia, ¿verdad? Y entrenar. Entonces, mi trabajo, anteriormente era solamente en la capital, ahí queda mi oficina. Antes de la pandemia todo era presencial. Después de la pandemia pasamos a teletrabajo. Antes de la pandemia, como todo era presencial, a veces habían días que, digamos, siempre como en toda ciudad grande hay tráfico muy denso. Viajar a la capital es difícil y te desgasta mucho. Entonces había días que, a pesar que yo tenía el gimnasio a la par de mi casa y que podía simplemente cambiarme la ropa y irme a hacer, no lo hacía, estaba desgastado. Ahora que estoy en teletrabajo, no quiere decir que eso no sea desgastante, porque también hay un desgaste mental, ¿verdad? Por lo general, digamos, yo termino de trabajar, no entreno de una vez, ¿verdad? Porque siempre hay que darle una relajación ahí al cerebro, que vuelva a tener otro rol diferente a lo que ya es un rol y también tuve la oportunidad de empezar a construir mi propio gimnasio, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. Y tengo también el apoyo de la familia. Sí, ahora tengo que lidiar también que tengo una hija que es basquetbolista, tengo que llevar el entrenamiento, entonces tengo que pausar, digamos, a veces mis entrenamientos propios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tengo que lidiar, pero, digamos, sí he mantenido esa continuidad, digamos, mucho más fuerte ahora que estoy, digamos, en teletrabajo. Y, digamos, lo más importante es tratar que el estrés no te consuma, porque si el estrés te consume, mejor ni vayas a entrenar, ¿verdad? Porque en realidad vas a tener fatiga y peores rendimientos. Y en relación, José Alfredo, a tu desarrollo personal, deportivo y profesional, me gustaría también preguntarte qué libros, películas o recursos educativos, además de tus estudios que tienes publicados y que, si no me equivoco, podemos encontrar a través de tu perfil de ResearchGate, ¿qué nos recomendarías para seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos estado hablando hoy? Todos los días salen todos los días no, pero sí, muy a menudo salen publicaciones
de Powerlift, estar actualizándose, ¿verdad? Incluso hay libros que nos enseñan, digamos, sobre el entrenamiento, incluso el tuyo, que lo he leído y está muy bueno, ¿verdad? Hay de varios también entrenadores, investigadores que han procesado libros y han tratado de brindar ese conocimiento a todo el mundo, ¿verdad? La ventaja es que hoy en Internet podemos revisar mucha información, pero básicamente le aconsejo a la gente que busque documentación que tenga que ver con entrenamientos de powerlifting, ¿verdad? Documentación que tiene que ver con nutrición en peso, documentación que tiene que ver con terapia y recuperación. Sinceramente, el tema de terapia y recuperación, yo he aprendido mucho en la plataforma del doctor Aaron de esta University Squad, ¿verdad? Sobre los problemas de cómo lidiar con estas lesiones. Incluso él publicó muy bien, digamos, la dinámica de la anatomía que hay en la conexión de la cadera con el fémur, y por lo cual yo creo que fue una de las cosas por las que yo me lesioné, porque yo no tenía ese conocimiento. Yo trataba de hacer una sentadilla con las piernas rectas cuando mi anatomía es de piernas hacia los lados abiertos. Entonces, y algo importante, también buscar información sobre psicología en el deporte, porque digamos, nosotros podemos hacer todo el desarrollo muscular, toda la parte de entrenamiento, pero si no tenemos la mente tranquila, controlar nuestra ansiedad y digamos, y controlar, digamos, ese estrés y competitividad, podemos caer también. Entonces, eso es sumamente importante. Totalmente de acuerdo, José Alfredo. Al final coincido contigo en que esto es como aquella frase de que quien solo sabe de medicina ni de medicina sabe, y quien solo sabe de entrenamiento ni de entrenamiento sabe. Es importante, como bien has dicho, que aprendamos de entrenamiento, aunque también de alimentación, de psicología, etcétera. Para terminar, me gustaría pedirte que resumas en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos esté escuchando ahora mismo se lleve a casa y pueda aplicar desde ya. Yo empecé haciendo ¿cómo se llama? Una presentación sobre mis resultados en APF 2019, y ahí mostré una frase que no la he soltado, apenas la observé, la tomé como... Y es una frase que viene de la antigua Grecia, de Sócrates, que ningún ciudadano tiene el derecho de ser un amateur en materia de entrenamiento físico. Qué desgracia es para el hombre envejecer sin nunca ver la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz. Entonces, eso ha sido ley para mí. Es un mensaje muy poderoso, y estoy seguro que si lo aplicamos hasta sus máximas consecuencias lograremos mejorar nuestro rendimiento físico. Quisiera preguntarte, José Alfredo, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte en redes sociales para seguir aprendiendo más? En Instagram me pueden encontrar como johernan78, y en Facebook simplemente me buscan como José Alfredo Hernández. Perfecto, José Alfredo. Muchas gracias de corazón de nuevo por estar hoy aquí. Pienso que ha sido una entrevista muy, muy fructífera. Hemos aprendido muchísimo escuchándote hablar acerca de tus hallazgos científicos, así como de tu experiencia práctica en las tarimas de competición de powerlifting. Y de corazón te digo que me siento muy satisfecho y muy contento de poder haber aprendido contigo. Te agradezco mucho, Jorge, de nuevo, por brindarme la oportunidad para hablar de Powerlift, y en el futuro, con mucho gusto, esperamos cualquier colaboración. Seguro que llegará. Tengo muchas ganas de que colaboremos en el futuro para investigar y para seguir aprendiendo sobre este maravilloso deporte. Un fuerte abrazo. Ok, muchas gracias. En el episodio de la semana que viene contaremos con Raúl Aparicio, powerlifter y entrenador especializado en estrategias emergentes y autorregulación, que nos dará claves prácticas súper top relacionadas con programación del entrenamiento de fuerza y en powerlifting. Muchas gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.